Hola a todos, mi nombre es José Manuel Fernández y hoy les voy a presentar cómo utilizar pipes dentro de Angular. Empezamos visualizando la pantalla con el resultado que vamos a esperar. En el marco de trabajo del trabajo práctico número 4, el cual lo voy a usar para realizar este ejercicio, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Primero vamos a ver la tabla que era un punto que teníamos que utilizar y específicamente en esta tabla vamos a ir aplicando diferentes pipes. En este caso, vamos a ver, le agregué un campo yo de tipo cliente para poder realizar un pipe, en este caso para apellido y nombre. En este caso, vamos a ver que cuando uno agrega un ticket, primero va a estar seteado con el nombre y después el apellido, para que el DNI esté con el punto específico después de la unidad de 1000. Para el precio también, agregando el tipo de moneda, que en este caso son pesos argentinos. Para el tipo de espectador ya vamos a ver por qué tiene un pipe específico. Fecha de cobro, que son los pipes que son naturalmente, perdón, son los que vienen de manera nativa dentro de Angular para poder utilizarlo. Y por último, el precio cobrado. En este caso, bueno, este va a ser el resultado que quiero esperar llegar a explicar con todo el proceso para poder entender pipes dentro de Angular. Bueno, iniciamos nuestro primer ejemplo con el siguiente dato. En este caso vamos a tratar de hacer un pipe con el tema de las fechas. Bien, en este caso, fijémonos que en el código, este es el código de la tabla que yo tengo, vamos a utilizar este que es de ticket fecha cobro. En este caso, el formato viene después de esta sigla del pipe. Bien, es un tipo de date pipe en el cual el formato que uno le exprese entre las comillas, que sería el único argumento que se manda, le expresaría el tipo de string el cual uno debería utilizar. En este caso, el pipe date utilizaría el argumento anterior para poder mostrar. En este caso sería fecha de cobro. Si yo a esto le pongo en realidad DDD, MM y 4 digits, mostraría según fecha, mes y año. Entonces vamos al código, escribimos el nombre, el apellido. Esto es para otro ejemplo después más tarde. El precio real, ponemos este precio, ponemos que es extranjero y ponemos una fecha cualquiera. Entonces, registramos, aceptamos y vemos en la tabla. Fíjense que acá quitamos todos los pipes que teníamos, en este caso para DNI, para precio real, utilizamos un pipe que ya viene de por sí dentro de Angular, que es el currency. En este caso, tipo de espectador yo lo tengo como E, porque en mi código yo lo hice como un enumerado, en el cual solamente tiene E o L para ser espectador extranjero local. Y después veamos que la fecha de cobro, que se ve 10 del 5 del 2024. Tenemos día, mes y año. En este caso, si nosotros queremos cambiar esto, podemos poner, en vez de esto, ponemos directamente AKDD y ponemos año. Bien, entonces esto vamos al código de nuevo, se va a volver a cargar esto porque se recarga el servicio. Volvemos a poner los datos, ta, ta, y ponemos una fecha cualquiera. Bien, registramos y si nos vamos acá, vemos que tienen 2 que sería el, el mes, 5 que era el día y 2001 que era el año. Bien, en este caso, si nosotros quitamos esto y ahora volvemos a cargar y vamos a cargar otro ticket, ponemos ta, 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 ponemos un precio, ponemos que es local, tiene un descuento y ponemos en este caso sería 5 de febrero del 2005. Registramos y vamos a ver a la tabla. En este caso yo había puesto 5 de febrero de 2005, acá tenemos el mes, el día y los años aparecen solamente con 2. Este caso sería, y acá tenemos el tipo de espectador con L. En este caso sería el pipe solamente afectaría el tipo de día, que es lo más simple y lo más fácil de usar. En este caso, si nosotros tendríamos que ponerlo en una fecha exacta, tendría que ser así. Este sería lo más común y entendible para las personas en Occidente, más en Argentina, días, mes y año. Después fijémonos acá que tenemos un currency y un currency que nos permite a nosotros trabajar con el tema del día y perdón, con el tema con el tema del dinero y el formato del dinero. Pero para esto nos vamos a ir a otro ejemplo,
a otra página, perdón, que es de otro componente, que en este caso sería el componente del form. ¿Qué vamos a hacer acá? Cuando uno trabaja con el currency, podemos enviarle parámetros ¿para qué? Para poder agregarle nosotros el tipo de código, es decir, el tipo de moneda que podemos utilizar para poder trabajar con la moneda que nosotros deseemos, ya sea con euros, con pesos argentinos o con dólares estadounidenses. En este caso, como estamos diseñando esta página seguramente para Argentina, vamos a utilizar el tipo de moneda argentina. Entonces, ponemos dos puntos y acá vamos a enviar el código. Bien, entonces acá vamos a poner ars como el código que se manda. Bien, después vamos a poner cómo se va a mostrar. Podemos directamente ponerle symbol narrow para mostrar, digamos. Existe una diferencia en cada uno de estos, pero a modo de teoría no vamos a ingresar en ellos, solamente vamos a poner. Y en este caso el digit info vamos a poner 1.2-2, que en este caso es para el tema de las cantidades decimales, el número entero y entre otros. Entre otros. En este caso nos vamos al registro de un ticket, en este caso estábamos modificando eso para ver el tema del precio. Fíjense que cuando nosotros enviamos el precio, si ponemos symbol narrow, no únicamente nos toma el, ¿cómo se dice? El tipo el símbolo de pesos, pero no nos manda el tipo de dato que nosotros necesitamos. ¿A qué me refiero con esto? Al tipo de moneda que estamos utilizando. En este caso, si nosotros cambiamos este symbol narrow a únicamente symbol, fíjense ahora si volvemos a poner otro precio, se nos pone con el precio o el símbolo que tiene el tipo de moneda que nosotros estamos utilizando, que en este caso es pesos argentinos. Yo creo que a modo de entendimiento, en el caso de uso ¿cómo se dice?, de monedas argentinas en el país, yo creería que sería mejor que utilicemos el tipo de código ARS espaciado con el símbolo de pesos. Entonces, como no existe dentro de Angular un código que nos trabaje directamente con los pesos en símbolo argentino, si nosotros ponemos de esta forma, nos sale directamente con el precio y los pesos en argentino separados con un espacio y el símbolo de pesos. Podemos incluso quitarles este espacio para que trabaje mejor y quitamos ese espacio. Y cuando vamos a volver a crear otro precio, tenemos el tipo de código, que en este caso es ARS, el tipo de, ¿cómo se dice? El símbolo de pesos y la cantidad de pesos con dos cifras decimales. Bien, en este caso, en el ejemplo anterior, que sería para el tema de formato fecha y para el tema del formato de los precios, en este caso el peso en sí, el peso argentino, podemos poner cualquier otro peso, estamos utilizando parámetros específicos que ya provienen del pipe, vienen de manera nativa. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a darle formato a los siguientes campos. Es decir, vamos a darle formato en este caso primero vamos a agregar las tablas acá a la parte de arriba con el tema del nombre y el apellido para el que sea el cliente en sí. Y vamos a darle un formato para el tipo de dato extranjero o el tipo de dato local si es que si es que así lo requiere. Bien. En este caso, si nosotros registramos esto y vamos ahora a ver la tabla, fíjense que tenemos el DNI, el precio real, fecha de cobro y precio cobrado. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es alterar los currency de cada uno de estos, tanto de precio real como de precio cobrado. Entonces, ¿qué hacemos? Agarramos esto, que sería desde acá el pipe, copiamos esto, agarramos esto, hacemos control C. Nos vamos al otro component y directamente acá ponemos control B, quitamos esto y ponemos acá control B también. Entonces, y volvemos a quitar esto. Entonces ahora, cuando volvamos a agregar un ticket, en este caso vamos a poner los mismos datos, José Fernández, el DNI, vamos a poner un precio y vamos a poner la fecha. Registramos, aceptamos y nos vamos a la tabla y ahora se tiene el formato tanto precio real como precio cobrado. Lo que sigue es crear nuestros propios pipes.
¿A qué me refiero con esto? Vamos a crear un pipe tanto para el espectador como para el DNI, para el nuevo campo del tipo de cliente, en este caso cliente. Nosotros podemos agregar acá una cabecera nueva, que sería para los clientes en sí, y vamos a utilizar otro TD que nos permita agregar al ticket nombre, primero. Ahora le vamos a agregar, en este caso, un pipe para que tome incluso el nombre como primer parámetro y después como segundo parámetro va a tomar al tipo pipe de tipo nombre para que formatee tanto el apellido y nombre. Si yo deseo que el apellido y nombre se vea de la manera primero apellido y después nombre, lo podemos hacer. Y también vamos a darle un pipe tanto para DNI como para tipo espectador. Fíjense de que cuando nosotros agregamos, en este caso vamos a agregar, vamos a poner un precio cualquiera y ponemos una fecha cualquiera y lo registramos y miramos, fíjense que el tipo de espectador solamente tiene una L como tal. Esto se debe a que en mi, ¿cómo se dice? En la declaración en sí del ticket, no, acá no, en models. En el ticket yo tengo declarado al tipo de espectador como un tipo enumerado. Es decir, que este solamente trabaja con dos datos. Eso se debe a un tema de consigna en el que solamente podían tener dos valores. Entonces se me ocurrió utilizar un enumerado para eso. Eh, eh, eh. Bueno, para esto vamos a empezar a utilizar comandos, perdón, para poder generar pipes. Bien, entonces, acá en la terminal nosotros podemos poner, vamos a limpiar. Si yo pongo ng g de generate, pongo pipe y acá pongo la carpeta pipes y del lado formateo DNI. Bien, entonces se va a generar todo un pipe que me formatee el DNI. En este caso, una vez finalizada la ejecución, vamos a obtener el resultado de un pipe dentro de la carpeta pipes que vamos a utilizar, que en este caso es formateo de DNI, pipe y también su spec.typescript. En este caso, lo que vamos a hacer es darle un formato en sí al resultado que podemos obtener de esto. Es decir, que vamos a formatear un DNI de manera que cada tres números haya un punto. Y esto lo haremos de derecha a izquierda. Para lograr esto vamos a implementar un método, que en este caso es el transform, en un pipe de Angular. Lo primero que vamos a hacer es invertir la cadena. ¿Para qué queremos invertir esto? Ya que queremos insertar puntos cada tres números de derecha a izquierda. Y es más fácil hacerlo desde el principio de la cadena de texto. Es decir, que antes vamos a quitar estos argumentos que podemos llegar a enviar y vamos a tener un resultado que puede ser cualquiera. En este caso vamos a tratar con un let DNI invertido, que ¿qué va a hacer? Va a rescatar el value split reverse y el join. Bien. En este caso, este método de JavaScript va a alterar ¿cómo se dice? Va a invertir el DNI. ¿Para qué? Para que nosotros podamos agregarle. Ahora vamos a hacer la división en grupos de tres caracteres. Luego de dividirlos, en este caso, luego de generar primero la cadena invertida, dividimos la cadena de texto invertida en grupos de tres caracteres. Esto se hace utilizando el método match. Esto se hace utilizando el método match de las cadenas de texto en JavaScript, que nos permite encontrar todas las coincidencias según la expresión regular en una cadena de texto. En este caso, la expresión regular es de 1 a 3 caracteres. Bien, entonces, lo que debemos hacer es, a partir del DNI formateado, vamos a generar, a partir del DNI a partir del DNI invertido, vamos a hacer realizar este método, en el que vamos a agrupar de hasta 3 caracteres, según el método del DNI formateado, y a uno le vamos a dar reverse join.
sino que únicamente vamos a unirlos. Bien, ahora lo que sigue es retornar el DNI. Bien, invertimos la cadena de texto resultante para obtener el DNI formateado en orden correcto. Entonces, este va a ser el pipe que vamos a utilizar. En este caso, primero invertimos, formateamos de derecha a izquierda porque es mucho más fácil agarrarlo de esa manera, ya que los DNIs van contándose, tenemos tres caracteres, otros tres caracteres y podemos tener uno por delante. En este caso lo estoy tratando como una cadena de texto al DNI. Tranquilamente se podría haber utilizado otro método específicamente numérico, pero en este caso el DNI no se lo trata como un tipo de dato numérico, ya que no tiene sentido sumar dos DNIs, por ejemplo, sino que utilizarlo de manera de cadena de texto sería quizás lo más apropiado. Ahora nos vamos al ticket components y acá donde estemos el DNI vamos a llamar en este caso, a formateo DNI. Nos va a pedir que en este caso importemos y hacemos acá. Y ya lo tenemos trabajando al formateo DNI. En este caso, si no me equivoco, se importa acá. Tenemos acá al formateo DNI pipe. Bien. Y acá se agrega a los imports el formateo DNI pipe. En este caso, esto es a modo ¿cómo se dice?, de apreciación que se le puede hacer. Cuando utilizamos alguno de estos, algún otro tipo de pipe, en este caso yo he creado otro para pesos argentinos pipe, en el que directamente utilizaba otro, que en este caso sería el decimal pipe. Es otra manera de hacerlo, digamos, al formateo en este caso, de los pesos argentinos. Si uno desearía hacer eso, tendría que tener en cuenta el tema de agregar el provider de tipo decimal pipe, el decimal pipe, perdón. Pero bueno, en este caso vamos a agregarle el DNI y vamos a ver cómo se formatea cuando uno agrega otro ticket. Entonces vamos a agregar un ticket, vamos a poner apellido y nombre, agregamos el DNI, agregamos el precio, ponemos local o extranjero y ponemos una fecha. Entonces registramos, aceptamos y vemos la tabla. Ahora fíjense cómo el DNI ya tiene, al ser tratado como una cadena de texto, lo invirtió, a cada tres elementos agregó un punto y así hasta tener el resultado final, que en este caso son 43.698.579. Esto es algo visual. Los pipes trabajan más para un formato visual. En sí, en donde nosotros almacenaríamos los datos, sigue siendo 43.698.579 como una cadena de texto. Bien, ahora lo siguiente que vamos a hacer es darle un sentido a tipo de espectador para darle un formato tanto para que sea extranjero como para que sea local. Bien, continuamos. En este caso, lo siguiente que vamos a hacer es crearle un pipe para el tipo de espectador. Entonces, nos venimos acá a la terminal y volvemos a crear otro pipe. Vamos a poner en este caso tipo de espectador. Tipo espectador. Entonces, creamos un nuevo pipe. Bien. Ahora acá en el tipo de pipe espectador, fijémonos que en este caso, como yo le venía diciendo hace un tiempito, trabajábamos con un tipo de dato que era un enumerado. Bien, entonces acá en el envío de parámetros podemos decirle que estamos enviando un tipo espectador. Bien, podríamos poner un any, pero a modo de hacerlo quizás un poco más realista, podríamos decirle que es el tipo de dato tipo espectador. Bien, entonces se importa el tipo de espectador que lo tengo en models en ticket y el resultado que vamos a obtener es de tipo string. Bien, ahora, para el return, nosotros tenemos que tener en cuenta a qué nos estamos hablando, a qué nos estamos refiriendo. Como en este caso podemos poner un tipo espectador, bien, ponemos este triple signo de igual y ponemos, si es el tipo de espectador, en este caso no va a ser extranjero, sino que va a ser según el tipo 1, el tipo 2. Espectador, punto. Si es tipo 1, vamos a decir que es en este caso local. Bien, entonces ponemos acá local. En caso de que no sea así, vamos a poner que es extranjero. Bien, entonces únicamente
Nos movemos al ticket list component y acá en tipo de espectador agregamos el pipe tipo de espectador. Bien, ponemos acá tipo de espectador, se importa y ahora cuando volvemos a ejecutar y agregamos un nuevo ticket, en este caso José Fernández, ponemos el precio, ponemos local o extranjero, ponemos la fecha y registramos, aceptamos y vemos en tabla y tenemos ahora que dice extranjero. Por último, ahora vamos a ver el tipo de dato, el formateo con un pipe para el tipo de dato cliente. Bien, volvemos al editor nuevamente y vamos a generar un nuevo tipo de pipe. En este caso va a ser el tipo nombre, nombre y apellido. Que en este caso, o apellido y nombre, para que sea más específico el pipe, apellido y nombre. Apellido y nombre. Bien, generamos ese pipe. Vamos a cerrar todas las tablas de nuevo y nos movemos al apellido y nombre TS. En este caso, vamos a enviar dos parámetros. Vamos a enviar tanto el nombre, que será el de atributo, en este caso string, y también vamos a enviar un segundo parámetro, es decir, que vamos a trabajar con dos parámetros. Vamos a trabajar ahora con el parámetro apellido. Bien, y en este caso también este va a ser de tipo string. Y por último, el retorno también va a ser de tipo string. Ahora vamos a retornar la información necesaria, que en este caso vamos a hacer únicamente. Vamos a retornar el apellido sumado a una coma, espacio y el nombre. Pero ahora lo interesante de esto es cuando nos vamos al ticket list component, que es al momento de darle esto, el pipe. El pipe va a tomar como primer parámetro lo que se le envía anteriormente. Entonces, vamos a poner acá apellido y nombre, importamos el pipe y le mandamos el segundo parámetro, que en este caso es ticket.apellido. Si uno le envía esto, este lo toma como primer parámetro, que sería la parte del nombre, y este lo toma como segundo parámetro, que sería la parte del apellido. Entonces, si nos vamos directamente acá, agregamos un nuevo ticket. Ahora sí, José Fernández, ponemos el precio, ponemos que es local o extranjero, ponemos que es local, así vemos en la otra forma del local. Ponemos 02 del 02 del 2022. Registramos, aceptamos y vamos a la tabla. En este caso ahora el cliente se setea como Fernández José, el DNI se setea con las tres cifras, el precio se setea con la moneda de Argentina, el tipo de espectador al ser antes un tipo numerado ahora se setea con el nombre del local, en este caso tenemos la fecha como la leemos en Argentina, 2 del 2 del 22, y por último el precio cobrado sigue estando en formato de pesos, fíjense que incluso acá se registra el tema del descuento. En sí, ese es el uso de pipes que yo le di o lo que les puedo explicar para el trabajo que se podía hacer en el trabajo práctico número 4. Bien, esto sería lo importante quizás a tener en cuenta, el tema de la generación de pipes, el tema de la importancia de los parámetros, el tema en sí de los pipes que ya vienen de por sí dentro del, dentro del, de la natividad del Angular en sí. Y por último, bueno, el tema del trabajo que uno puede devolver según el tipo de dato. Se puede devolver cualquier cosa y enviar cualquier cosa, que es el tipo de dato de any, pero si podemos trabajar con el tipo de dato que sabemos que estamos enviando, mucho mejor. Ese fue mi presentación. Soy José Fernández y nada, muchas gracias.